Hoy son llamados a reunir todos un cuerpo, brillar para que el mundo sea guiado y entre en la senda. Hoy son llamados a unificar. Apártense de la maldad. Sean uno en amor y en justicia. Bienvenidos. Un abrazo grande para todos ustedes. Un gran saludo a cada uno que se está conectando a www.radioexclusiva.cl a escuchar tu programa Conversando sobre Friendship. Aquí estamos felices y contentos de estar nuevamente conectados con ustedes. Así que le mandamos muchos cariños a Hernancito y a su señora Gloria, que tienen la amabilidad de pasarnos nuestro programa en su radio. Así que, ¿cómo estamos, Marcelito? Hoy día estamos, como se dice la jerga popular, guayos. Un cuarteto de dos. Estamos un cuarteto de dos nomás hoy día. Así como es el lenguaje en la actualidad, en que todas las cosas se manipulan muy especialmente desde las palabras. Bien, oye, contento, y qué bueno que podamos grabar, a pesar que nuestros dos hermanos, Víctor y Magda, no puedan estar por razón de fuerza mayor. Igual hagamos el programa, porque siempre está la oportunidad de compartir y de conectarnos con nuestros auditores. Pues los tuvimos abandonados hartas Claro semanas. que sí. Y bueno, saludamos también a toda nuestra comunidad, a toda la comunidad French y por supuesto a nuestros hermanos mayores que están con nosotros y en nosotros. Así que abrimos nuestro corazón para que ellos nos ayuden a hacer este programa como siempre. Y ¿se acuerdan que en la semana pasada habíamos escuchado un audio maravilloso con mucha sabiduría y con muchas preguntas que le hacían a Emanuel, y Emanuel siempre sorprendiéndonos a todos, ¿cierto? Con unas respuestas que a veces ni siquiera nos damos cuenta de lo profundo que son. Y cuando escucho yo los audios me recuerda a Jesús, como cuando le hacían preguntas y nadie se imaginaba lo que iba a responder. Cuánta sabiduría hay en estos ángeles, en estos hermanos mayores. Así que hoy vamos a terminar de analizar el audio que escuchamos, ¿cierto? Y una conversación de los contactados del año 2000 con Emanuel, donde abordaban algunos temas tan importantes como se hablaba de justicia, rectitud, se hablaba de los ángeles en el cielo, que hay muchos hermanos con distintos planos evolutivos y que podían, ¿cierto?, entregarnos mensajes, y que también en carne y hueso como ellos. Y tal como dice Manuel en uno de los cantos, en este tiempo hemos querido testificarles en la carne y aún así no oyen. Marcelito. Así es, pues que mira, nosotros, un análisis simple. La humanidad ha alcanzado un nivel científico, tecnológico muy avanzado. Es cosa de ver la diferencia que hay en todo orden de cosas. Mecánica, técnica, medicina, física, química, en todas las ramas del conocimiento se ha avanzado tremendamente. Lamentablemente también, y a veces más que nada, en el tema bélico, en el tema de guerra, en el tema de buscar cómo dominar, cómo subyugar a los otros. ¿Y dónde estamos flaqueando? Justamente en el terreno espiritual. Porque la oscuridad, más bien la ignorancia, como nos dice Gabriel en el primer mensaje, en el primer canto, cuando nos dicen que las razas primarias conocieron la luz. Porque recuerden ustedes que los textos sagrados hablan de un contacto muy directo entre el ser humano y Dios, los ángeles, muy, muy directo. Entonces, lógicamente que en ese tiempo el ser humano tenía de primera fuente la verdad, sabía lo que pasaba. Lamentablemente, al desobedecer, al entrar la corrupción en el ser humano, se empezó a distorsionar todo, y por supuesto que se empezó a manipular, a manejar el conocimiento, la ciencia de ese tiempo, y de seres que vivieron lo que nos relata la Biblia, cientos de años. Fue bajando las enfermedades, la ignorancia,
la agresividad, todo fue creciendo y a grandes atrocidades se llegó, y es cosa de ver la historia. Ahora, dentro de las cosas que se han ocultado y que está la convicción en alguna gente, afortunadamente hay muchas personas que ya cuando conversamos nos dicen que sí, ellos están convencidos de que hay más seres en el universo. Yo me río cuando hablan hay más seres inteligentes. No me cabe ninguna duda de que hay más seres inteligentes en el universo. La duda es cuántos seres inteligentes van quedando aquí en la Tierra, porque es tan absurdo. El ser humano teniendo todo para tener naciones en paz, pueblos felices, pueblos en paz, tranquilos, no lo logramos. ¿Por qué? Porque la ignorancia, el desconocimiento de las cosas esenciales se ha perdido. Yo decía en el programa pasado de que tengo el sentir de que muy pronto van a tener que reconocer, se van a ver forzados a reconocer de que no somos los únicos en el universo, que hay muchas civilizaciones más, siempre hemos sido visitados por civilizaciones más avanzadas y que nos han ayudado y afortunadamente han sido los que han prevalecido, han primado, porque si fueran los de la oscuridad ya no existiría humanidad acá en la Tierra, seguramente habría una raza así de seres con cabeza de pera y con chiquititos. Pero afortunadamente los seres del cielo, los dioses, siempre han estado preocupados de nosotros, sus hijos porfiados. Una gran verdad que se ha ocultado, pero que afortunadamente, y como lo he dicho en otro programa, al año 99 más o menos, 2000, en una de las piedades que hubo, se hablaba de que más del 90 y tantos % de los científicos, los astrónomos, tenían la convicción total de que había más seres, había más vida inteligente en la Tierra. Además hay tantos testimonios, pues Carmencita, hay tantas cosas que no nos explicábamos, conocimientos matemáticos, astronómicos, es cosa de ver, hay cosas concretas, hay objetos concretos que nos dicen que no están hechos con el desarrollo que había en cuanto a fabricar esas cosas, a calcular, no daba. Y la otra ignorancia en que estamos basándonos es que las religiones en general nos cuentan que vivimos solamente una vez, que hay una sola vida, y en esa vida generalmente nos dicen que tenemos que andar de acuerdo a las doctrinas de ellos, a los caprichos de ellos. ¿Para qué? Para que nos ganemos un supuesto cielo. Y si no, por supuesto que lo contrario, al fuego eterno. Suenan palabras conocidas eso, Carmencita, de que se manipula mucho. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando en este aspecto el ser humano está basándose en lo que juzga, en lo que proyecta, en dos falsedades? Una, negar la existencia de seres con una inteligencia mayor, que nosotros llamamos hermanos mayores, y también, por la razón que sea, a pesar que hay muchos científicos, hay muchos psicólogos, psiquiatras, e incluso algunos muy famosos que han dicho que ellos han comprobado lo que llaman reencarnación, que es resurrección, y además que en Oriente es una comprobación, yo no diría creencia, es una comprobación de que sí es real. Entonces en eso, cuando nosotros hablamos especialmente en este caso con Emmanuel, por supuesto que él en su conocimiento, su experiencia, él nos fue entregando respuestas en base a lo que sabía, no a lo que creía, porque es cosa de analizar entre nosotros los seres humanos. A veces es muy gracioso escuchar conversaciones o discusiones entre personas ignorantes en que se discutan y trata uno de convencer al otro de lo que cree que está equivocado. Una disputa de ciegos que están hablando de lo que se imaginan o le han inculcado. Fíjate, Marcelito, que yo creo que muchas personas
como lo que hablabas tú, como científicos, ¿verdad? Como grandes personas importantes, como muchos líderes de algunas naciones, el mismo Papa, ¿cierto?, que murió, ellos tuvieron contacto, han tenido contacto con hermanos mayores, ellos han recibido mensajes, sin embargo, nunca lo dijeron y han desviado ese conocimiento, lo han desviado, porque me acuerdo que Manuel dice en algún audio, porque les dicen que los científicos ya están hablando del gen del envejecimiento, ¿te acuerdas? Entonces dice que muchos científicos lo han recibido, sin embargo, ellos no están por el camino correcto. Entonces yo creo que aquí prevalece la ignorancia por sobre todo, por sobre el conocimiento, por sobre la sabiduría, porque hay ellos son inteligentes, pero inteligentes para crear cosas que no son para toda la humanidad, que no son para todas las personas, sino para su propia conveniencia. Y yo creo que ellos saben esto, pero no les conviene. Y cuando digo esto me acuerdo mucho de Caifás, de los sepulcros blancos, exacto, de lo del Sanedrín, como dice la Mag, de los sepulcros blanqueados. Y me acuerdo de Caifás y Ananías, que era la otra persona, ¿cierto?, que eran los líderes ahí, ellos hicieron todo, hicieron hasta lo imposible por perseguir a Jesús, que finalmente logran su objetivo. Y aún así, ellos lo conocieron en carne. Lo conocieron todos, ellos sabían que Jesús era el Mesías, ellos sabían. Y eso fue su gran pecado, porque ellos aún así lo crucificaron, sabiendo que era eso. ¿Por qué? Porque no querían perder, ¿cierto?, todo el dinero que recaudaban. No querían perder el poder. Lo que ellos no se dieron cuenta de que Jesús no buscaba poder, que su reino no era de este mundo. Entonces, ellos aún así, viendo milagros, viendo cómo dio la vista a los ciegos, ¿verdad? Cómo anduvieron los paralíticos, curó tantas enfermedades, lepra delante de ellos, inclusive Jesús se los mandaba al Sanedrín para que ellos lo vieran. Ahora ese tema de la lapidación que había cuando a las mujeres las lapidaban por engañar a sus parejas, ¿cierto? Exacto, por adulterio. Entonces, era un castigo tremendo que se les daba, como crucificaban a los hombres, pero a las mujeres era tremendo lo que les hacían. Entonces, cuando ni siquiera tomaron el ejemplo, cuando Jesús dijo, el que está libre de pecado, que tire la primera piedra cuando iban a lapidar a una mujer. Y aún así, ellos no entendían eso. Cuando Jesús le hablaba de construir el templo en 3 días, él no se refería al tema físico, a la estructura física, sino se refería al templo interno nuestro. Entonces, ellos decían que eran muy sabios, que eran hijos que Moisés era su padre, ¿cierto? Que ellos seguían la enseñanza de Moisés, pero al parecer no entendían nada. No entendían nada no entendieron nada el mensaje. Entonces, se dedicaron a perseguir a Jesús y finalmente lo crucifican. Creo que eso se está repitiendo ahora, porque las personas cuando tienen cuando entran en un tema de ser más espiritual que el resto, se torna raro, como vicio raro para las demás personas. Cuando sale alguien a ayudar a otro, lo miran mal, porque pareciera que nos gusta estar encadenados. Y cuando Emanuel les dice acá, cuando este muchacho le hace la pregunta, que Marcelito lo conoce porque es un hermano de los contactados, ¿cierto? Le hace la pregunta, a Emanuel le dice, ¿por qué tenemos que estar los justos con los injustos, más bien dicho, con los impíos? ¿Por qué tienen que estar revueltos? Entonces Emanuel le aclara y le dice con tanta sabiduría, sin dejar a nadie al lado, dice, los nuestros los estamos separando paulatinamente y los llamamos, y a los demás también, pero los demás, ¿de qué depende? Depende de ellos, de que escuchen y que vuelvan al camino de la rectitud. Y todos son llamados, sin embargo, ellos siguen teniendo tribulaciones porque no escuchan el llamado, no escuchan
cuando le están diciendo que eso es malo, que tiene que volver que tiene que hacer lo correcto y que salga de la ignorancia, que se desencadene de la ignorancia, entonces sigue viviendo las tribulaciones. Entonces a veces nosotros nos preguntamos, y yo creo que a todos nos ha pasado, decir, pucha, ¿por qué a mí me pasan todas estas cosas? ¿Por qué tengo tan mala suerte? Yo creo que ese es un comentario de una persona tremendamente con una mente distorsionada, porque cuando uno conoce la luz y siendo un ser de luz, no hace ese tipo de comentarios. Cuando todas las cosas que a nosotros nos pasan es necesario, Marcelito, ¿cuántas veces me has dicho a mí, es necesario que uno pase eso? Porque es una enseñanza que a mí me templa, que me va a, si paso un mal rato con una persona, seguramente esa persona fue un instrumento para mí, para mi temple, para mi tolerancia, que me enseñó en vez de dañarme. Y esas son las cosas que uno a veces no entiende y discute con esa persona y finalmente se arma una tremenda pelea por, en vez de agradecer, o sea, te agradezco que me hagas ver, que me abres los ojos, porque yo aprendo con eso. Veamos todas esas cosas que nos pasan como una enseñanza. ¿O no, Marcelito? Así es, porque mira, si el tema de fondo, y por algo Emmanuel Friendship nos dice que el mensaje de ellos es de paz, es de conocimiento y de esperanza verdadera, porque la ignorancia ha sido la herramienta de dominación de los poderosos, y los mismos poderosos son dominados a su vez por inteligencias mayores oscuras, porque piensa tú, personas que si tú sacas la cuenta, mira, veámoslo una cosa hasta cómica. A muchos niños yo he visto que los manejaban, bueno, yo soy bien antiguo, no sé, de la actualidad no creo, con el famoso viejo del saco. Uy, sí. Entonces, cuando el niño cometía algo, lo amenazaban con el viejo del saco. Entonces, también a nosotros, adultos, nos amenazan con el infierno, nos amenazan con penas. Con la muerte segunda. Claro, de diferentes formas. Entonces, si uno, o sea, un niño que tenga desde chico claro que el viejo del saco no existe, va a tener un comportamiento muy diferente que el que tiene el niño que cree. Y el padre del niño que cree en el viejo del saco, al que no cree, es diferente. Claro. Entonces, nuestros hermanos mayores, Friendship, saben de la ignorancia nuestra, saben de la existencia de las vidas anteriores que nosotros tuvimos, y hay un plan divino, un plan superior, que es rescatarnos de ayudarnos a que nosotros cambiemos el ritmo, cambiemos la senda del error, porque esa senda del error lleva a la destrucción. Nosotros no somos ni la única, ni remotamente la principal civilización en el universo. Claro. Hay mundos que han dejado de ser, hay civilizaciones que se desarrollaron y se exterminaron por la codicia, por la ignorancia, por la maldad. Y como nosotros somos hijos y hermanos de los hermanos mayores del Plan Austral, por supuesto que están preocupados por nosotros. Entonces, ¿cuál es la mayor dádiva que han preparado para nosotros en este tiempo? Digo, este tiempo del inicio de este siglo XXI, porque ya estamos en un punto donde cada día el desarrollo científico, tecnológico es mayor. Piensen ustedes, aquí en nuestro país, o yo creo que en muchos otros, cómo está sembrado de cámaras de video, por lo tanto de micrófonos, cómo estamos susceptibles de ser escuchados, de ser monitoreados de nuestros desplazamientos a través de la telefonía celular, de los drones. Claro. Entonces, nosotros cuando utilizamos la tecnología para mal, vean ustedes la facilidad que hay para, yo con un teléfono prácticamente de costo bajo, hago un video,
puedo hacer un video con un contenido sublime, o puedo hacer un video ya lo más... sofisticado. No me refiero a lo más oscuro, lo más grotesco, y puedo mandarlo instantáneamente al otro lado del mundo. Claro. El mismo hecho de las revueltas, de los saqueos, está siendo usado la tecnología. Sí. Se coordinan por la tecnología. Entonces, qué importante es que nosotros entendamos las verdades que se nos han ocultado. No somos los únicos en el universo. Hay inteligencias mayores, hermanos mayores, que se están manifestando y se han manifestado a diferentes personas. Nos metemos a internet y vamos a ver una persona que dice que le hablaron los apóstoles, otra persona que dice que le habló la Madre de Jesús, otra persona que dice que le habló el mismo Cristo, otra persona que recibió un mensaje de un comandante estelar, y así sucesivamente, diferentes personas, un ángel, porque es real. Los seres superiores siempre han intentado entregarnos conocimiento, ayudarnos a encontrar el camino. El camino que llevamos es cosa de ver cuánta gente está en paz, cuánta gente tiene una cuota mínima de felicidad. ¿Por qué hay tantas personas buscando a través de las drogas, a través de los vicios, a través de los excesos, a través de acumular riqueza? Ver en el fondo cuál fue su motivación inicial, la felicidad. Entonces lo comentábamos hace poco con una persona, o sea, cuánta gente que están esclavizados a acumular y acumular riqueza, y parten feliz cuando juntan una cantidad determinada, y cuando lleguen a esa cantidad, por supuesto que para llegar a esa cantidad sacrifican familias, sacrifican muchas cosas. Cuando lleguen a esa cantidad se les sube la aspiración a una cantidad mayor, y así sucesivamente. Yo he conocido personas que vivieron amargados, vivieron peleando con medio mundo, con sus empleados, porque tenían que acumular riqueza. Sí. Y después tuvieron el gusto de dejarle la riqueza a sus hijos, a su esposa, y no se cumplió lo que ellos pensaban. Ahora, cuánta gente que está en otro extremo, llevando una vida manipulada, manejada por creencias religiosas, por supersticiones. ¿Cuánto error tenemos aquí en la tierra? Yo invito a las personas que nos escuchan, primero mírate al espejo, o sin mirarte al espejo, analízate. De las 24 horas al día, ¿cuántas horas tienes de paz, de felicidad, de tranquilidad? ¿Cuántas horas de inquietud, de angustia? ¿Para qué decir de dolores, de enfermedades? O sea, nuestros hermanos mayores que hablaron con nosotros directamente por radio, donde mucha gente pudo escuchar, donde mucha gente pudo preguntar, donde se le ofreció la posibilidad a un programa de radio a finales de diciembre para que diera a conocer esto. No siguió las instrucciones, después a una productora de televisión para que visitara la isla, no siguieron las instrucciones. Dentro de nosotros mismos tuvimos, desde que empezamos a participar, enero ya venía gente de antes, enero, febrero, marzo, gran parte de abril, éramos uno. Nos reuníamos, tuvimos encuentros en el Cajón del Maipo, tuvimos muchas actividades y realmente logramos en un momento ser uno. Pero a pesar que nos habían anunciado de que iban a haber momentos tortuosos, porque ¿qué es lo que pasa? No se tuvo en cuenta. Si yo digo que quiero participar con seres superiores, seres de luz, en el concepto religioso que son seres servidores de Dios, no se jugó limpio. Hubieron dudas y no se plantearon las dudas abiertamente, correctamente, sino que lo que pasa siempre con los seres humanos, sacamos conclusiones. ¿Cuántas veces hay personas porque
otra persona que dice que tiene dones videntes y a veces los tiene, te dice cosas muy personales, entonces, tiene que ser una enviada de Dios. Pero muchas veces enviada de Dios te pide una pequeña contribución de unos pocos miles de pesos, ¿ya? Claro. Entonces, generalmente hay interés. Ahora, ¿por qué ha fallado? Y yo le pregunté a Manuel, si ellos nos traen, y a mí me consta, a ti también, Carmencita, nos consta de que el mensaje es coincidente, es el mensaje de Jesús ¿Sí? dicho en idioma actual, de acuerdo a la realidad actual. Si es tan simple el mensaje de Jesús, ¿por qué se ha fallado? Y él me dice, por la codicia. Entonces, cuando uno encuentra en la historia autoridades mundiales religiosas, hablemos específicamente, Papa, lea la historia, cuánta atrocidad se ha cometido, y son supuestamente, en el concepto de ellos, los representantes legítimos de Dios, porque dicen que como Jesús le habría concedido el título de Papa a Pedro, y después ellos son los sucesores. Entonces, mira, si se entendiera el principio que está dado en la carta de Juan de Palma, que dice que aquel ser humano que logra contacto con inteligencias superiores es una responsabilidad. Sí. Es como en la Tierra, ¿cuánta gente recibe una autoridad, se les da una autoridad para algo y no entiende que esa autoridad, por lo menos en el papel, tiene un propósito que generalmente es muy distinto al propósito, a la proyección que les damos? Pero a mí me consta, antes que vayamos a la pausa, me consta una vez que andaba en un pueblo de la playa y iba a atravesar la calle y pasa un vehículo sin respetar nada. Y yo digo, chuta, esta persona me dice, quédate calladito porque el director de tránsito de la comuna. Claro, pues, si él es director, él está exento de la ley, pues, está eximido de la ley, del cumplimiento de la ley. Entonces, si los que dicen buscar la verdad en todo orden de cosas, un médico, por ejemplo, se entiende que su juramento es, no el primero es ganar dinero, es salvar vidas, es ayudar. Y así nos encontramos en muchas personas que tenemos tan cambiados los conceptos, tan cambiados, una por la ignorancia, la otra por creer que yo soy amigo del líder religioso del sector, por lo tanto, como soy amigo, va a haber algún rito y él me va a liberar de mi pecado, de mi falta. Y no entendemos que cada acto tiene su consecuencia, ley de causa-efecto. Claro. Nosotros que hemos estado tan ciegos ante ello, ante su mensaje. Por eso es tan importante analizar y estudiar estos mensajes. Lo que tenemos en nuestras manos es maravilloso. Es algo que te transforma. Realmente esto te hace feliz y te enseña cómo ser feliz. Y realmente se logra eso, ser feliz. Porque nos levantamos todos los días y muchas veces nos levantamos malhumorados y nos vamos a trabajar malhumorados y tenemos problemas porque nosotros mismos cerramos las puertas a la felicidad. Hoy en la mañana yo me levanté contenta, pasé mala noche, había dormido mal, estoy durmiendo mal, no sé, debe ser por un poquito de cansancio, pero estaba durmiendo un poquito menos de lo que duermo siempre. Y me conecté, estoy trabajando desde la casa y me conecté en mi trabajo y de repente empezó a cantar un pajarito, eran como un cuarto para las 7, a cantar un pajarito tan fuerte y tan hermoso que me hizo pararme realmente para ir a escucharlo. Y cuando fui a la ventana a escucharlo, vi el día tan maravilloso que el Padre nos había regalado. Y esas cosas de repente uno no las ve porque se sienta
y se centra en su trabajo todo el día y no se da cuenta que estamos rodeados de maravillas, que estamos rodeados de amor, que nos regalan todos los días un nuevo día a nosotros, que somos su luz, que somos la luz, y no nos damos cuenta qué maravilla hay en nosotros. ¿Verdad, Marcelito? Así es, pues, porque mira, lo que yo decía antes, nosotros, un grupo de personas que hablábamos prácticamente todos los días con Emanuel, con Ezequiel, a veces alguna vez recibimos algún mensaje de Gabriel, pero los mensajes que se nos entregaron, los testimonios que fuimos teniendo, porque aquí generalmente se es muy simple. Que fueron tontos. Oye, es que les faltó culpa. Nosotros estamos marcados lamentablemente por malas costumbres, por desconocimiento, por supersticiones. Entonces, cuando uno analiza las cosas con esos lentes del error, nunca va a llegar a una conclusión correcta. Todos nosotros, todos los que tuvimos contacto radial con ellos, tuvimos uno o varios episodios que para algunos son paranormales, la definición que le dan, pero de verdad que fueron cosas muy, muy potentes, muy como para dejarnos pensar. Y sobre eso después habían conversaciones, tal como esta conversación de Héctor con Emanuel, donde le pregunta por qué los justos iban a cargar o iban a pagarlos junto con los pecadores. Y Emanuel ahí le da una respuesta muy, muy simple, que es muy lógica, es muy coherente. Normalmente se quiere tener la maquinita mágica en ver a este es bueno, pasa para acá, este es malo, a la hoguera. Pero resulta que no existe el tal infierno como presentan con las religiones. Sí, efectivamente, nosotros, como nos explicaba Manuel, cuando morimos, estamos en un estado espiritual, o sea, nuestra materia organizada, todos sabemos que se va a corromper o va a ser cremada como se usa mucho ahora, por lo tanto no queda nada de eso, pero nuestro espíritu va a tener la conciencia de cuántas cosas hizo mal, cuál fue la consecuencia de esas cosas que hizo mal, y ahí va a vivir un infierno, y cuántas cosas hizo bien, cuántas cosas dejó de hacer y cuántas cosas puede hacer. Entonces es bien diferente cuando una persona llega a la conclusión de que no existe Dios, que la historia del cielo y el infierno es un invento de los religiosos, por lo tanto yo no creo en una de esas cosas y hago la vida como yo quiero y no me importa nada. Pero esa persona va a volver en una nueva vida y esa persona ya va a venir con el propósito de decir, a ver, ¿por qué yo llegué a la conclusión de que todo esto espiritual era falso? También así, las personas que vivieron en la carne, vivimos en la carne la experiencia, ¿cuántas veces nos respondieron a lo que estábamos pensando? ¿Cuántas veces nos pasó acá que habíamos estado con alguna persona de visita y después de la noche Emanuel nos hablaba de esa persona, incluso de lo que habíamos conversado? Hubo gente que cuando le relaté eso me decían, es que te tienen intervenido los teléfonos. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque buscamos una explicación de acuerdo a lo que nosotros sabemos o creemos. Vean ustedes cómo se ha ido imponiendo poco a poco la llamada medicina alternativa. Hay cuánto logro con la acupuntura, hay cuánto logro con el Reiki, hay cuánto logro con el biomagnetismo, con las flores de Bach, con las mismas hierbas. No han pensado que hasta en el pueblo más remoto nos falta, especialmente una señora o un señor de edad generalmente, que curiosamente conoce los efectos positivos de las hierbas. ¿De dónde viene el conocimiento? ¿Cuánto tenemos que aprender de nuestros hermanos mapuches? Yo he escuchado a lo menos a 2 machis varones y una machi mujer
cuando le preguntaron de dónde obtenía el conocimiento, y los tres dijeron a través de los sueños. Ahora cuando hablamos de que los hermanos mayores, o sea, los seres positivos, siempre nos están ayudando, nos ayudan en el conocimiento diario, nos ayudan cuando nos queda prendida la cocina a las damas. ¿Ya? Una persona que fue una de las que tuvo contacto el año 85, también ya más esporádico el año 90, nos contaba que un día que se le quedó la cocina prendida en su casa, la casa que estaba una casa de madera en medio de un bosque, cuando llegó se encontró que la tetera estaba, o la tetera o la olla estaba fundida, y que por la radio le dijeron que tenía que ser más cuidadosa porque no podían cuidarle siempre su casa. Entonces, todos de una u otra forma tenemos testimonio, muchas veces ni siquiera lo hemos pensado, no lo hemos ni pensado ni menos pesado. ¿Cuántas veces nos hemos salvado? Una amiga de José Antonio, la Anita María, me acuerdo que me contaba, yo estuve en la casa de ella con el José Antonio, ella vive en un cerro y la bajada, la salida del auto del cerro es muy empinada para tomar el camino que viene de bajada, y ella venía con su niño como de 10 años y dice que iba a meterse a la calle y ambos escucharon que le dijeron un camión y frena y el camión pasa, que si no hubiera frenado sería historia. Claro. Y así, ¿cuántas veces nosotros, oye, me pareció escuchar una voz? ¿Cuántas de las personas que la Iglesia Católica ha denominado santos relatan experiencia de haber escuchado? El caso muy conocido de Francisco de Asís, y la noche de Spoleto, el caso muy conocido del mismo Francisco, que le piden que restaure su iglesia, en teoría que había que restaurar la parte material de la iglesia que estaba, porque estaba. Entonces, ¿cuántas personas? Mira, yo me voy a lo primitivo, al que se le ocurrió la rueda, ¿se le ocurrió o escuchó? Claro. Ahora, yo en lo personal he recibido pero cualquier conocimiento, y día a día, que cuando uno tiene la disposición de hacer las cosas correctamente es para bien, sin dañar a nadie, sin que sea lo que tú obtenga a costa o abusando de una persona, aunque muchos abusos están reconocidos como algo correcto. Yo de verdad que encuentro tan absurdo que una persona que compró un producto, especialmente de primera necesidad, en 10 y lo venda en 20, sobre todo una persona de escasos recursos. Pero bueno, está establecido hoy un orden, más bien yo diría un desorden. ¿Cuánta riqueza se genera acá en la tierra haciendo sufrir a nuestros hermanos menores, los animales? ¿Cuánta riqueza se genera dañando al medio ambiente? Entonces, ¿qué hay razones para que los hermanos mayores, el año fines del 99-2000, contactaran con nosotros acá en esta patria, en este país, en este rincón del mundo, donde nos entregaron un montón de mensajes que están publicados? ¿Cuáles han sido las críticas? Ah, no, esto lo sacó de la Biblia, un personaje misterioso, incluso algunos le dieron nombre. Ah, es que esto lo sacó del Corán, lo sacó de la Torá. Ah, aquí la pillé. Estos son mormones camuflados, porque este mensaje está en uno de los tantos libros de esa iglesia. Entonces, ¿qué es lo que nos dice French? Ellos han estado desde siempre acá. Por lo tanto, las mismas palabras que los dieron a los sabios, a los que nosotros llamamos santos y justos, a la antigüedad, las repiten hoy día. Pues. Por lo tanto, ¿dónde está la novedad? Que coincidan cosas, además que los libros sagrados están en su gran mayoría manipulados, algunos poquitos, pero otros muchos, y por supuesto que si yo quiero sacar conclusiones voy a decir, oye, esto no es, en el fondo no es original. Claro. ¿Y cuál es el tema? Lo que Jesús vino a enseñarnos, vino a reafirmar lo que nos entregaron los profetas de la antigüedad.
¿Qué pasó con los profetas de la antigüedad? Los profetas de la antigüedad hicieron milagros, los hicieron. Los profetas de la antigüedad recibieron poder del cielo, recibieron. Pero ¿qué hizo la raza humana con ellos? Y hay un escrito en la Biblia que habla de eso, de que cuando Dios manda a su propio Hijo, ¿cuántos milagros están relatados en el libro sagrado? ¿Cuántos milagros? Y ahí uno ve cómo fue la actuación de él. Entonces, cuando acá, en la interacción que tuvimos nosotros, en ese tremendo regalo que tuvimos de nuestros hermanos mayores a través de los equipos de radio de 11 metros, y no coincidía, no respondía a las expectativas, a la lógica de los que fuimos contactados, empezaron los cuestionamientos. Porque si ellos tienen la ciencia, la tecnología para curar cualquier enfermedad, es lógico que se tenga la aspiración de que esa persona que yo personalmente deseo, pido, necesito incluso de que sea sanado, y no es sanado, me decepciono. ¿Por qué? Porque si yo no conozco las leyes divinas, entonces lógicamente que voy a cuestionar. Entonces la pregunta tan válida, porque yo conversé mucho con Emmanuel, porque de verdad que a mí me inquietó a lo menos, y en muchos momentos me dolió, de que cómo nosotros no fuimos capaces de conversar, de analizar. Yo lo planteé en una reunión. Oye, tenemos una vivencia común. Tenemos conclusiones, tenemos convicciones diferentes. ¿No sería lógico que conversáramos tranquilamente, cada uno expusiera las razones? Porque me revela ese tema de descalificar, que es fácil cuando alguien no piensa como tú, descalificar. Yo tengo gente conocida que cuando supieron de esto, no, eso debe ser de Satanás. Claro. ¿Por qué? Porque da miedo. Le da miedo a las personas. Porque los seres humanos como que nos apegamos a algo, pero no buscamos la verdad. Decimos creer en Jesucristo, y Jesucristo dice que la verdad nos hace libres. Jesucristo nos dice que oremos y que le preguntemos al Padre, lo que Manuel nos dice. Cuando yo le planteo el tema de las dudas, ¿a quién debemos preguntarle? Y de hecho, yo muchas veces lo dijeron cuando hay gente que preguntaba, ¿cómo sé yo que tú me estás hablando aparte de Dios? Entonces le decía, pregúntale a él, pues. Tan simple como eso. Entonces, si nosotros decimos creer en un Dios, pero no somos consecuentes, nuestro actuar no es consecuente siempre. O sea, es fácil decir que le creo a Dios cuando está dándose, o le creo a Jesús cuando está multiplicando los panes y los pescados. Oye, qué maravilla está cerca de él, pues. Claro. Y cuando él está frente a Sanedrín, cuando él está frente a Pilato, entonces el mensaje de Jesús es un mensaje liberador. Que en la práctica el mismo mensaje que han entregado los grandes maestros, los dioses de las otras religiones. Si la verdad universal, cualquier civilización que se una en la rectitud, en el amor, muy especialmente en el amor, en la justicia, son sociedades felices. Claro. Sea que a Dios le llames como le llames. Si el tema está que nosotros estamos como especie humana más empeñados en querer imponerle a los demás nuestras convicciones. Y eso por inseguridad. Hay gente que me dice, bueno, si tú crees en Jesús, tú tienes que hacer ver que Jesús es el único, el más grande. Le digo, eso hiera a las otras personas. Para mí es así. Pero ni siquiera veo, o sea, es como decir, como infantilismo, tratar de demostrarle a los demás que mi papá es el mejor papá del mundo. Es que no hay competencia. No hay competencia, ¿No? pues. No hay competencia. Entonces, Claro. ahí es donde nos hemos caído y donde seguimos tropezando con la misma piedra. Entonces, esto que nosotros hacemos, que estamos, y me alegra mucho, muy especialmente por ti, Carmencita, ver cómo tú fuiste asimilando, a pesar que tú recibiste una tremenda ayuda, con nosotros también,
cuando te hablaron en el año 86 y no te dijeron, no te dijeron quiénes eran. ¿Por qué? Pues nosotros, digamos, ¿cuál es la pedagogía de estas inteligencias mayores? Cuando saben que te lo dan, si a ti te dijeran, mira, aquí está el libro divino, sin ninguna alteración, estúdiatelo, no va a tener la misma disposición, y si a ti te ayudan, que tú lo vayas descubriendo. Y así fue. Nosotros no tenemos la preparación porque veamos, arrastramos creencias vanas, arrastramos tradiciones, arrastramos decepciones. Yo estuve el otro día con un amigo que él es muy poco creyente en las cosas espirituales y se abrió conmigo, me dice, mira, me atrevo a contártelo, como no digo quién es, no importa. Además, difícilmente nos va a escuchar este muchachón. Me dijo, mira, yo me sentí muy poco querido por mis padres. Entonces, ¿dónde me refugié? En una iglesia católica. Y la iglesia católica ayudaba, fui monaguillo. Y en esa iglesia católica yo oraba, hacía promesas. Pero cuando se murió el encanto, cuando un día llega el sacerdote y me toma los genitales. Y me dice, todavía no estás preparado. ¿Para qué? Le echó abajo al tiro el avión, pues le echó abajo cualquier tendencia que tiene. Qué terrible para ese religioso. Y cuántas veces lo han hecho con muchos niños, con muchas personas. Algunos a lo mejor contentos. Hoy el curita va simpático. Pero el tremendo daño que hacen. Otro amigo que me dice que estuvo en un seminario impuesto por sus padres que tenía que ser, pero dijo, me aburrieron porque todos querían abusar de mí. Los instructores. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema está que cuando un ser humano, repito lo que dice la carta de Juan de Palma, un ser humano, por la razón que sea, porque también ahí se especula mucho, oye, ¿por qué elegido? Elegido porque tú tienes una disposición para servir, no tienes, si tu disposición es sincera, vas a poder hacer mucho, mucho bien. Claro. Y por eso mismo, con la experiencia que tienen los mayores, los hermanos mayores con nosotros, ya no basta que te pegue en el pecho, que hagas ritos y que hagas promesas, porque ellos ya tienen nuestro historial de las diferentes vidas. Y en cada vida hemos ido aprendiendo y ya sabemos, para que los mundos progresen, para que las civilizaciones progresen, real y firmemente, tiene que haber amor, tiene que haber equilibrio, tiene que haber justicia. Así es. Si hay abuso, si hay mentira, eso tiene consecuencias. Normalmente el que mienta se la juega que no lo van a pillar. ¿Cierto? Entonces, estos conceptos tan simples, que eran muy aplaudidos, o sea, mientras estaban haciendo la analogía, mientras veíamos los milagros y los panes y los pescados multiplicados, las sanaciones, oye, todos somos, viva Frank. Claro. Pero cuando, a pesar que nos advirtieron, cuando yo estaba muy ilusionado, porque la gente de la televisión iba a seguir las instrucciones mínimas de ir con las personas que Manuel había designado, estar en la isla con cámara fotográfica, con cámara de video, pero no, oh sorpresa. Entonces la pregunta que cabe, ¿los medios de comunicación les interesa realmente dar a conocer la verdad? ¿Y quienes deciden ahí son los poderosos? A mí no me cabe ninguna duda que a lo menos un periodista, uno de los dos periodistas tenía interés real. Es como en todo orden de cosas, vean ustedes las sociedades. Una sociedad para que ande bien es como un cuerpo. Claro. Si los que imparten justicia hay corrupción, tenemos un problema. Si los que tienen los partes de justicia tienen que hacer las detenciones, las investigaciones, hay corrupción, otra enfermedad. Claro. Si los que tienen que ordenar la economía están ordenándola a su beneficio, problema.
Entonces, lo que nos enseña Friendship es absolutamente comprobable. Ellos dejan a un lado los misterios porque a mí me llama la atención. Yo participé de unos cuantos años dentro de la Iglesia Católica y escuchaba mucho para celebrar estos misterios. ¿Dónde está el misterio? ¿Dónde está el misterio que el centro de la enseñanza de Jesús es amar a Dios, amar al prójimo, amarse a uno mismo? ¿Y cómo puedo amar a Dios si no amo su creación? Claro. Si amo a Dios, tú eres mi hermana. Si amo a Dios, los árboles son parte de la creación, los amo. Los amo, claro. No te A hago los daño. animalitos, con las mismas mascotas, cuántas crueldades cometemos, cuántos abusos cometemos. Yo veo gente que tiene en un pequeño lugar un perrito porque es su mascota, po, y yo Sí. lo quiero mucho y le hago cariñito. Entonces, cuando a uno le hacen ver esos errores y no tenemos disposición de mejorar, por supuesto que me voy a sentir atacado. Cuando yo busco la verdad en el terreno espiritual, si me dicen algo que no es concordante con lo que siempre nos han tratado de inculcar, por supuesto que no me gusta. Y ahí está el tema porque Emmanuel, y yo lo he recalcado más de una vez cuando nos analizamos el canto 6, cuando él dice, y ahora les doy un mandamiento. Muchos pueden decir, ¿cómo esta persona que se está haciendo pasar por un hermano mayor, más encima se atreve a darnos un mandamiento? Claro. ¿Por qué? Porque, como decías bien tú, Carmen, hay sabiduría pura, Sí. hay conocimiento y hay un espíritu que todos en su momento, los contactados lo sentimos. Pero cuando viene la desobediencia, se desconecta. Porque así como dice en el audio, así como existen seres de luz, también hay, para nuestra comprensión, ángeles perversos. Entonces, hay seres más evolucionados que nosotros tecnológicamente, de conocimiento, pero que son razas conquistadoras, depredadoras. Entonces, ¿qué le interesa a ellos hacernos pelear? Entonces, para ellos es conveniente que peleemos entre cristianos, entre comillas, y musulmanes, o budistas, o de otras religiones, entre izquierdas y derechas, entre diferentes filosofías, Claro. entre diferentes niveles culturales o sociales, De hechos espirituales. La además iglesia. espirituales. Entonces, lo que nos enseñan nuestros hermanos, y cuál es el gran mérito, me lo hizo ver un cliente hace muchos años, me dijo, ¿sabe lo que me llama la atención de lo de ustedes? Les digo, si no es mío, me lo confiaron. Es que ustedes no solamente dicen lo que hay que hacer, sino que dicen cómo hacerlo. Orientan cómo hacerlo. Y ahí está el detalle. Entonces, cuando uno ve, primero, yo creo que, y lo planteé en mi primera alocución pública del año 2002, que más que en esa oportunidad, más que darle respuesta, era ayudarlo a que se hiciera las preguntas que nos han hecho. Una buena pregunta. ¿Cuán feliz o no feliz, por no decir infeliz, soy o me siento? ¿En qué se basa? ¿Puedo hacer algo? Y si puedo hacerlo, Sí. ¿qué me falta para hacerlo? Claro. Carmencita, comenta tú, pues mira, me Sí. el programa. No, es que te escuché, estaba tan interesante lo que estabas hablando, Marcelito. Es tan importante, ¿ya? Cuando vemos luces en el cielo, no nos vamos por el simbolismo. Preguntémonos por qué están acá. ¿Por qué ellos vuelven? ¿Quiénes somos nosotros para que ellos vengan nuevamente a ayudarnos? Hay que preguntarse, no hay que castigarse tanto. No hay que decir, yo soy ignorante, yo soy aquí, yo soy allá. Salgamos de la ignorancia, valorémonos, cuidemos nuestro cuerpo, que es lo más importante. Cada órgano nuestro siente lo que pensamos, siente lo que decimos.
Y por eso que estamos enfermos, porque no hacemos caso a lo que el cuerpo nos está diciendo, a los pensamientos negativos de nosotros, que nos los cambiamos a positivos, y esos negativos hacen que nosotros nos enfermemos. Aquí el Marcelito, aquí hay una pregunta muy potente cuando te la hace a ti, Emanuel. Te pregunta y te dice Nazareno, ¿por qué crees tú que Jesús le resucitó a Lázaro y en la segunda vez no lo resucitó cuando murió? Es una Bueno, pregunta, es una la pregunta que me pregunta hace es claro, cuántas ¿cuántas veces murió veces? Lázaro, y después le Exacto. explico. Es que ahí está el tema, porque nosotros cuando analizamos, ¿Mm? yo digo sarcásticamente, iluminados por nuestra ignorancia, que es todo lo contrario, es porque analizamos mal. Y lo veo en todo orden de cosas. Mira, una de las cosas que nos motivaba Manuel siempre era que asociáramos. Y una de las tantas cosas que yo recogí de Francisco de Asís es que él nos dice de que nuestro trabajo nos habla de Dios. Entonces nuestro trabajo, más bien, en lo que nosotros tenemos buen resultado, somos exitosos, los principios que aplicamos ahí los podemos aplicar en otras áreas, en otros rubros. Claro que sí. Mira, algo muy simple. ¿Cuántas veces hemos escuchado que si alguien cocina bien, dice que cocina con amor? Ah, Y una cosa que conviene es ser muy preguntón. claro. Y, Y uno puede preguntar al cielo hasta eso. claro, Entonces me decían, mira, una persona que está cocinando por obligación, normalmente mientras está echando la sal, está pensando en otra cosa. claro, exactamente. Mientras está picando las cosas o poniendo en la olla las cosas en su debido momento, Uh-huh. que siempre cuento la anécdota de la persona un varón que un locutor de radio le preguntó si sabía hacer cazuela, y él le dijo que sí, y esta persona le dijo, mira, pico la papa, todo, la carne, caliento el agua y se la echo. Entonces imagínate la mermelada que le quedaba y la carne dura. Oye, pero no yéndonos para otro lado, esa pregunta que hizo Jesús, que hizo Emanuel fue muy potente, y la respuesta es mucho más potente. Nos deja mucho que pensar. Yo creo que es bueno analizarla, y yo creo que todos los que escucharon ese audio, tienen esa duda, como también tienen duda del convenio que preguntan ahí también, que salía en el audio. Parece que hemos llegado al final del programa. Sí, por eso no hemos terminado el análisis. Vamos a seguirlo Exacto. cuando seamos un cuarteto de 4, o lo que seamos, y por supuesto que lo vamos a seguir analizando. Invitar a las personas que nos escuchan. Si hay preguntas, háganlas. Invitarlas a hacernos preguntas, a contactarnos. Es tan importante. Yo creo que ya ha llegado el momento. Hemos hecho hoy día 220 programas, y yo creo que es importante. Hemos estado con ustedes en 220 programas, y yo creo que es bueno que tengamos un acercamiento. Yo creo que es bueno que nos escriban, que se contacten con nosotros. Probablemente podamos juntarnos. Ustedes decidan, ustedes búsquennos. Nosotros estamos disponibles siempre para ustedes. Así que háganos preguntas, mándenos un correíto. Yo les voy a dar los contactos al final, ahora. Ahora mismo se los voy a dar. ¿Cierto, Marcelito? Lo vamos a dar al tiro. Nos pueden escribir a abdel@frenchy.cl. Nos pueden escribir a enosia@frenchy.cl, lavozde@frenchy.cl, mariamagdala@frenchy.cl y jacob@frenchy.cl. También nos pueden, ¿cierto?, escribir, porque Víctor sube el programa a Experiencia Frenchy 2000 Chile, y Manuelito, por supuesto, estamos en el canal de YouTube con el mismo nombre, Experiencia Frenchy 2000 Chile. Tenemos hartos contactos para que nos puedan escribir. Estamos abiertos
a sus opiniones, y en lo que podamos ayudar ahí a responder preguntas, lo vamos a hacer con todo nuestro corazón. Estamos al servicio para que nos puedan escribir y contarnos algún testimonio. Es súper importante eso también. Marcelito, ¿vamos a ir despidiéndonos entonces? Ya, pues, Carmencita. Sí, por supuesto. Un abrazo a todas las personas que nos escuchan. Y la invitación, háganse las preguntas que no se han hecho, hagan la pregunta a donde ustedes mejor estimen, pero la recomendación nuestra es preguntarle en el concepto que tú tienes de Dios, se lo preguntas con un corazón sincero y te garantizamos que va a recibir respuesta. A veces va a quedar en mirada, va a ser escuchando un tema musical popular, un libro, como me decía una vez un amigo al inicio, ¿sabes? Yo iba en el vehículo, me preguntaba cosas y de repente miré y había un letrero que decía Emanuel. Un tiempo después pasó, no sé cuánto, y ya no estaba, o sea, como que al día siguiente, unas horas, y no estaba. Y bueno, si te dan respuesta, pero te dan respuesta con el cuidado, como también una persona me decía que en el teléfono le había aparecido, en la pantalla del teléfono le había aparecido. Entonces, ellos buscan tocar tu corazón para que te des cuenta que puedes ser mucho mejor de lo que eres hasta ahora. Bendiciones, hasta la próxima semana. Y hacen todo lo posible por ayudarnos. Ellos agotan todos los recursos para salvarnos de esta tremenda ignorancia en que estamos, porque no son nuestros hermanos, nuestros padres, nuestros hermanos mayores, porque quieren ayudarnos, porque ellos desean ayudarnos. Ellos nos entienden, pero perfectamente. Y donde están ustedes, ellos están siempre. El tiempo se cumple, en el cual los que buscan en mansedumbre y paz, ellos encontrarán aquel tesoro escondido. Y para ti, ¿cuál es tu mayor tesoro? Bendiciones, amigos, hasta el próximo programa.